Y a continuación, el cuestionario de la lección número 6. Primera pregunta. ¿Por qué no es fácil para los humanos lograr la armonización imprescindible en los grupos misioneros? Pregunta 2. ¿Es nuestra mente inaccesible para las mentes superiores? Pregunta 3. ¿Qué es necesario tener presente al concurrir a los grupos misioneros en los que se realizan tareas espirituales? Pregunta 4. ¿Podemos imaginar que nuestras reservas mentales pueden engañar a lo superior? Pregunta 5. ¿Cuál debe ser la actitud a adoptar por el servidor maestro ante la desarmonización de un estudiante misionero? Pregunta 6. ¿Por qué es de importancia primordial cambiar la tónica vibratoria de nuestra mente y de nuestra alma? Pregunta 7. ¿Por qué cambiar la tónica vibratoria de la mente y del alma significa la realización de muchas superaciones humanas? Pregunta 8. Sean cuales fueren las preocupaciones que la vida diaria nos proporcione, ¿cómo debemos concurrir a las reuniones misioneras? Pregunta 9. ¿Cómo podemos eliminar de nuestra vida humana el yo que nos detiene en el progreso? Pregunta 10. ¿Debemos considerarnos realizadores personales? Pregunta 11. ¿Todo lo que realicemos de grande y de positivo en el aspecto humano será siempre obra de los seres superiores solamente? Pregunta 12. ¿Puede alguien dañar a otro aun cuando trate de hacerlo y aparentemente lo logre? Pregunta 13. ¿Debemos considerar como un ataque aquello que nos hiera o trate de herirnos? Pregunta 14. ¿Qué significa el sentirse herido, mortificado u ofendido? Pregunta 15. ¿Qué se logrará mediante la armonización conjunta? Pregunta 16. ¿Para qué es utilizada de lo superior toda unión positiva lograda? Pregunta 17. ¿Cuántos aspectos tiene el trabajo que realizamos en los grupos misioneros? Pregunta 18. ¿Qué ocurre si demoramos nuestra preparación y nuestra capacitación? Pregunta 19. ¿Cómo debemos responder a lo que hemos prometido a la ley realizar? Pregunta 20. ¿Por qué tanto los trabajos conscientes como los inconscientes son imprescindibles dentro de la tarea? Pregunta 21. ¿Por qué, si el conocimiento llega a las personas cuando aún no están preparadas, no es tan útil? ¿Cómo lo es a quienes tienen la preparación necesaria? Pregunta 22. Además del nuestro, ¿hay ya conformados otros grupos que trabajan dentro de la tarea que corresponde a la obra del Cristo? ¿Quiénes los conforman? Pregunta 23. ¿Cómo se conforman los pequeños y grandes grupos que trabajan en la misión de amor? Pregunta 24. ¿Qué tarea le corresponde a cada grupo dentro de la obra? Pregunta 25. ¿Un solo grupo abarca todas esas necesidades? Pregunta 26. ¿Qué viene a constituir la vibración resultante de un grupo en trabajo espiritual? Pregunta 27.
¿Qué ventajas ofrecen los triángulos y las estrellas para la realización de trabajos espirituales? Pregunta 28. ¿Dónde se encuentran los seres sutiles que están encarnados en la Tierra trabajando en triángulos? Pregunta 29. ¿Estos seres han tomado contacto físico entre sí? Pregunta 30. ¿Por qué los trabajos en los que no debe superarse la oposición negativa pueden realizarse con solo tener el instrumento necesario en la Tierra? Pregunta 31. ¿Qué es imprescindible recibir para las transformaciones que esperan a la forma? Pregunta 32. ¿Quiénes canalizan esas vibraciones imprescindibles para el reino humano y el reino animal? Pregunta 33. ¿Qué ocurre entonces con la vibración canalizada? Pregunta 34. ¿Qué se realiza a través del trabajo consciente e inconsciente de seres sutilísimos encarnados? Pregunta 35. ¿Cómo son proyectadas las vibraciones que se canalizan en la misión de amor? Pregunta 36. ¿Qué acción referente al arte tiene las proyecciones que se efectúan en los grupos de tarea espiritual como los de la misión de amor, aun sin que quienes lo integran tengan humanamente conocimiento de ello? Voy a repetirles esta pregunta, la pregunta 36. ¿Qué acción referente al arte tienen las proyecciones que se efectúan en los grupos de tarea espiritual como los de la misión de amor, aun sin que quienes los integran tengan humanamente conocimiento de ello? Pregunta 37. ¿Qué finalidad tiene el trabajo misionero de proyección a los planos mental y emocional? Pregunta 38. ¿Cómo se nos fue ampliando el panorama con respecto a la tarea que debe realizar la misión de amor? Pregunta 39. ¿Qué podemos deducir de esto? Pregunta 40. ¿Cómo progresan los mundos, las humanidades, las ciencias y las artes? Pregunta 41. ¿Las vibraciones que en la misión de amor se canalizan son las que producirán los hechos? Pregunta 42. ¿Cómo canalizamos e irradiamos las vibraciones en la misión de amor? Pregunta 43. ¿Qué le es posible establecer durante el sueño a nuestra mente superior encarnada, liberada de la conciencia humana? Pregunta 44. ¿Por qué, siendo más eficaz el trabajo inconsciente, no realizamos siempre trabajos inconscientes de grupo? Pregunta 45. ¿A qué se debe que un ser encarnado se acerque por íntimo deseo o íntima necesidad a un grupo determinado? Pregunta 46. ¿Para qué trabajan los espíritus misioneros encarnados en mundos como este en el que ahora estamos viviendo? Pregunta 47. ¿Qué significa despertar la conciencia misionera? Pregunta 48. ¿Debemos suponer que solo en la misión de amor se está en la vibración de la obra del Cristo? Pregunta 49. ¿Ser espíritu misionero significa ser un espíritu perfecto o superado? Pregunta 50. ¿Con qué finalidad
viene un espíritu misionero a un mundo como este? Pregunta 51. ¿Por qué, logrando en sí mismos los espíritus misioneros encarnados la superación de los goces materiales en sus diferentes aspectos, ayudarán a que los hombres también lo logren? Pregunta 52. ¿Para qué se nos dan las enseñanzas? Pregunta 53. ¿Cuál es la finalidad de la encarnación de los espíritus misioneros que conforman los grupos de la misión de amor? Pregunta 54. ¿Cómo ayuda la ley en los casos de debilitamiento del ser? Pregunta 55. ¿Cómo debemos considerar nuestra presente vida? Pregunta 56. ¿Qué significará el que podamos actuar benéficamente obteniendo superaciones en nosotros mismos, en las superaciones de la humanidad? La repito. Pregunta 56. ¿Qué significará el que podamos actuar benéficamente obteniendo superaciones en nosotros mismos, en las superaciones de la humanidad? Pregunta 57. ¿Qué ocurrirá si no realizamos el esfuerzo para obtener nuestra propia superación? Pregunta 58. ¿Para qué ha permitido la ley a algunos seres que debían trabajar en la obra un progreso en determinadas líneas? Pregunta 59. El tener ciertas superaciones realizadas y poder demostrarlas con hechos visibles, ¿significa que sean seres de gran evolución? Pregunta 60. ¿Por qué la realización de superaciones por parte de los espíritus misioneros encarnados constituye para los demás un índice de su propia posibilidad de superar? Pregunta 51. ¿Qué significa para los espíritus misioneros encarnados el recibir las enseñanzas y las vibraciones? Pregunta 62. ¿Qué significa ser espíritu misionero? Pregunta 63. ¿Por qué ningún espíritu misionero puede separarse del trabajo que está realizando? Pregunta 64. ¿Por qué, olvidándonos de nuestra calidad de humanos y teniendo siempre presente nuestra calidad espiritual y nuestro carácter de espíritu misionero, nos será todo más fácil? Pregunta 65. Pensar y vivir más espiritualmente y menos humanamente quiere decir que subestimemos nuestra vida humana. Pregunta 66. Las superaciones humanas que logremos en este periodo de nuestra vida espiritual que estamos realizando como misioneros, ¿qué efecto tendrán para el bien de la humanidad? Pregunta 67. ¿Por qué no debemos pensar ni por un instante que un espíritu misionero pueda renunciar a su calidad de misionero y dedicarse a ser simple mortal? Pregunta 68. Si un espíritu consciente de su calidad misionera y la necesidad de trabajar dentro de la obra resuelve renunciar, ¿podrá hacerlo? Y finalmente, pregunta 69. Cuando en las enseñanzas se habla de trabajo, de realizaciones, de superaciones, podría suponerse que se nos está obligando. Y este es el final, mis queridos, de esta lección con su cuestionario. Y ahora quisiera retirarme para luego volver y comenzar con el siguiente curso. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra. Mis queridos, muchísimas gracias. Nos vemos pronto.